Adelante, Iván. Tlazohkamati, Teotlaquile, Niyolpaki canican, Nikyekana sin Nechicolistli, Ipanin Chotlaquiotl. Buenas tardes, he saludado en lengua náhuatl. Es un gusto para mí estar moderando en esta ocasión este panel tan interesante. Pues bien, en el marco del Foro Internacional de Lenguas Indígenas hacia la construcción de políticas lingüísticas multilingües de Estado, en el marco del inicio del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas rumbo a Mundiacul 2022, este panel se denomina Planificación Lingüística Comunitaria. Para ello voy a proceder a presentar nuestro panel. Posteriormente plantearé el objetivo y presentaré a nuestros panelistas y mencionaré la dinámica de trabajo. Procedo entonces con la presentación. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Esto con el fin de llamar la atención sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas en el mundo y promover que diversos sectores consideren la importancia y los recursos para su preservación, revitalización y promoción. La proclamación del DILI del decenio es resultado de las acciones realizadas en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO es quien lidera el esfuerzo mundial para la coordinación de diversas acciones y estrategias en colaboración con todas las agencias del sistema de Naciones Unidas. El DILI o el decenio es una oportunidad para crear conciencia entre los gobiernos de los estados, naciones del mundo y en la sociedad en general sobre la importancia de las lenguas y culturas originarias y particularmente del multilingüismo como factor determinante para el desarrollo sostenible de la humanidad, así como para reconocer su valor como instrumento de reconciliación, de desarrollo humano, de bienestar y de respeto para alcanzar la paz. El objetivo del DILI es garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, además de integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos de desarrollo sostenible, así como hacer posible la oportunidad para colaborar en las distintas áreas de desarrollo de políticas públicas, estimular un diálogo global en un verdadero espíritu de compromiso de múltiples partes interesadas a fin de tomar las medidas necesarias para el uso, la preservación, la revitalización y la promoción de las lenguas y culturas indígenas en todo el mundo. En este contexto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como instancia del Estado mexicano, es la encargada de orientar las políticas lingüísticas del país. Para ello ha trazado una ruta estratégica para el diseño del Plan de Acción de México basada en el principio fundamental de la Declaración de los Pinos Chapultepec, la centralidad de los pueblos indígenas. Nada para nosotros sin nosotros. Bajo este principio se han establecido sinergias y coordinación con miembros de los pueblos indígenas y los 3 órdenes de gobierno desde el reconocimiento y organización de 5 regiones etnolingüísticas que integran nuestro país. Paralelamente, el INALI ha puesto énfasis en la planificación lingüística comunitaria como una nueva y potente estrategia para reconocer y garantizar el involucramiento activo de los pueblos y comunidades indígenas en la preservación, fortalecimiento, desarrollo y revitalización de sus lenguas, en tanto sujetos de derecho y con ello promover
un trabajo colaborativo y corresponsable entre los pueblos indígenas y los tres órdenes de gobierno. Asimismo, en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mundiacul 2022, se plantea hacer una nueva reflexión sobre las políticas culturales frente a los desafíos globales y perfilar las prioridades inmediatas y futuras, posicionando así al sector cultural como una de las vías principales para lograr el desarrollo sostenible. En este sentido, tanto Mundiacul como el DILI allanarán el camino para hacer explícito y colocar en la agenda mundial el papel protagónico y central de las lenguas y culturas indígenas como un elemento fundamental para lograr un desarrollo social, inclusivo y sostenible de las naciones y abonar en la defensa y garantía de derechos fundamentales como los derechos lingüísticos. Entonces, en el marco de este foro, este panel tiene el objetivo de dialogar en torno a la importancia, alcances y retos de la planificación lingüística comunitaria impulsada desde la centralidad de los pueblos indígenas como estrategia para la instauración y operación de políticas culturales y lingüísticas construidas desde las bases comunitarias para el desarrollo sostenible de las naciones. Después de esto, procedo a presentar a nuestras invitadas e invitado para este panel de la planificación lingüística comunitaria. Está con nosotros Esther Balboa Bustamante. Ella es doctora en Ciencias Humanas y Biológicas. Hizo sus estudios en escuelas rurales de La Paz y en colegios de la ciudad de Cochabamba. Obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad Mayor de San Simón y sus estudios de posgrado fueron realizados en México, Estados Unidos y Alemania. Tiene una larga experiencia en el campo de la educación etnolingüística, etnopsicología, psicología organizacional, terapia educacional, diálogo y negociación, terapeuta familiar. Es consejera empresarial, docente universitaria con experiencia en la planificación y evaluación de procesos educativos y encuestas, entrenada en la planificación y monitoreo de proyectos educativos a nivel personal, familiar y corporativo. Ha sido candidata a la vicepresidencia de Bolivia y viceministra de Educación en 2002. En 2006 fue la primera oficial mayor de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cercado, Cochabamba. Recibió el premio Extraordinary Women Award por parte del Congreso de los Estados Unidos en 2006. Actualmente ella es consultora independiente y se dedica a la práctica privada en nutrición, investigación y enseñanza del idioma quechua. También está con nosotros María Elisa Chavarrea Chim. Ella es originaria de Chumayel, Yucatán. Es antropóloga social y maestra en gestión de desarrollo rural. Ha impulsado distintos procesos comunitarios con mujeres tanto en el sur como el oriente del estado, desde la organización productiva como en el tema de buenos tratos y técnicas en creación literaria. Cuenta con una especialización en revitalización de la lengua en Euskal Herrian, País Vasco. Como poeta ha colaborado con sus escritos en distintas revistas y ha colaborado con distintos artículos relacionados al pueblo maya. Sus poemarios han sido publicados en la lengua maya. Han sido varios poemarios que aquí menciona y ha participado en distintas conferencias y foros sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, es integrante del colectivo Xcusamo'o. En 2021 recibió el Premio Internacional de Poesía Valdemar Notze con el poemario en lengua maya Cosolil Miatzil Putzikal. En los últimos 3 años se ha enfocado al fortalecimiento de la lengua maya como parte del patrimonio cultural inmaterial desde la sede culta, así como con el colectivo de escritoras Xcusamo'o y desde Yuyum AC. También se encuentra con nosotros Isidro García García.
Él es hablante y escritor de la lengua Yocotán de Tabasco. Es licenciado en etnolingüística, egresado del CIESAS. Trabajó como docente y ha sido asesor técnico pedagógico en educación primaria indígena. Además, ha fungido como asesor de inducción a la docencia en el medio indígena en Maxcanú, Yucatán, entre 1990 y 1993. Ha sido autor de algunos libros de textos de educación primaria indígena en lengua yocotán y ha sido compilador de textos y ha generado artículos publicados, entre otros trabajos. Ha sido coautor del programa de la lengua yocotán editado por la Dirección General de Educación Indígena. Actualmente es maestro jubilado de educación primaria indígena y es docente activo en otras instituciones como en el CECITE Plantel 11 y en el Instituto de Educación Superior del Magisterio, impartiendo la lengua indígena como asignatura. También se encuentra con nosotros la maestra Reina Felipe Jiménez. Ella es hablante de la lengua chinanteca. Nació en la comunidad Arroyo Culebra Ojitlán de Tuxtepec, Oaxaca, una comunidad que desapareció a raíz de la construcción de la presa Cerro de Oro, bautizada con el nombre de Miguel de la Madrid. Así como su pueblo, desaparecieron otras 45, más de 45 comunidades chinantecas por la construcción de la presa Miguel de la Madrid en la región chinanteca. Ha sido profesora de educación primaria titulada por la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en 1988 en Tuxtepec, Oaxaca. Cursó la licenciatura de etnolingüística por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Tlaxcala en 1987. Ha desempeñado varias funciones, ha sido maestra de educación primaria bilingüe, ha sido directora técnica de escuelas, jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Educación Indígena del IEPO por 3 años y más de 17 años fue asesora lingüística para el fortalecimiento de la escritura de la lengua chinanteca. Entre otras aportaciones y colaboraciones, ha sido traductora de diversos géneros literarios en la lengua chinanteca, ha sido asesora del diplomado de la lengua chinanteca en el 2000, colaboradora de los libros de texto gratuitos en la lengua chinanteca. En el 2017, ella creó junto con un colectivo, una asociación civil para vitalizar o revitalizar el fortalecimiento de la lengua chinanteca. Actualmente ella es presidenta del Centro para el Desarrollo Social y Cultural Chinanteco Tzajujmi AC, a fin de impulsar diversas acciones y estrategias de fortalecimiento y la vitalidad del idioma chinanteco. Desde el año pasado ha estado coordinando junto con otro gran equipo talleres y reuniones a fin de consolidar la norma de escritura de la lengua chinanteca con los hablantes y las autoridades municipales de todas las variantes lingüísticas de esta lengua chinanteca, donde han participado más de 40 variantes lingüísticas que existen en esta lengua indígena. Tenemos un equipo nutrido de lenguas indígenas, tanto nacional e internacional, y vamos a abordar nuestro tema, que es la planificación lingüística comunitaria. Muy rápidamente se les recuerda que la dinámica de trabajo consiste en que vamos a tener 3 rondas. En cada ronda se les va a dar un espacio de 5 minutos para que hagan sus planteamientos con base a unas preguntas detonadoras, y en la última ronda nos van a compartir, por favor, sus conclusiones, sus recomendaciones para que estos pasen a formar parte de las conclusiones generales de nuestro foro. Pues vamos a entonces a comenzar con nuestra primera pregunta detonadora, y es la siguiente. Para dar inicio, preguntaría, y para ello creo que podemos ir en el orden siguiente.
de acuerdo a cómo lo tengo aquí en la lista, le pediría a Esther que haga su intervención, Esther Virginia, posteriormente María Elisa, posteriormente el maestro Isidro y después la maestra Reina Felipe. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué entienden ustedes por la planificación lingüística comunitaria? Desde su punto de vista, ¿cuáles tendrían que ser sus objetivos centrales? Maestra Esther Balboa. Planificación lingüística es un Perdón, término. planificación lingüística comunitaria. Planificación lingüística comunitaria es un concepto, desde mi entender, que nace siempre en el mundo occidental, donde la planificación se hace desde la cabeza. Pero desde el mundo indígena, la planificación se la hace mirando la naturaleza, mirando los ciclos de la naturaleza y sobre todo mirando nuestras direcciones que contemplan la tierra y el cielo. Para el caso de Sudamérica, nosotros tenemos la Cruz del Sur, y la Cruz del Sur, llamada también Chacana, nos marca los ciclos de la vida y los ciclos del año. Por lo tanto, nuestra planificación está regida por la Cruz del Sur y por 4 eventos fundamentales, que son 2 equinoccios, el equinoccio de septiembre y el equinoccio de marzo, y 2 solsticios, el de junio y el de diciembre. Teniendo en cuenta estos eventos, entonces nosotros vamos a decir de que existe una vida alrededor de la Cruz del Sur. Por lo tanto, la planificación comunitaria respecto a la lengua estaría articulada por estas fiestas y que tendría que tener, desde mi perspectiva, en primer lugar, un marco histórico como contenido. Entonces voy a describir los contenidos que yo creo que debe tener esta planificación en el contexto anual. Un primer contenido sería recuperar la historia de la lengua, porque la lengua quechua, para el caso que estoy analizando, no ha aparecido de repente, sino es una historia de hace 20.000 años atrás que tiene sus orígenes en las lenguas arawak de Sudamérica hasta llegar a la colonia y tratarse como lengua imperial. Juntamente con el náhuatl en México fue declarada lengua del Imperio Español. Por lo tanto, también fue declarada como lengua general. De esta manera se preservó un inmenso vocabulario escrito en diccionarios, básicamente hechos y elaborados por los padres de la Iglesia. Esta historia continúa en la República y continúa hasta el día de hoy, después de varias revoluciones y cambios políticos, sobre todo en Bolivia, hasta la ley 170, que al día de hoy declara como lengua oficial del Estado a el quechua y juntamente con ello a 35 lenguas indígenas. Este hecho no es de menor categoría. O sea, la historia que recorrimos y lo que se perdió en el trayecto tiene que ser visibilizado. Y hasta el día de hoy, para el quechua, por lo menos, esto está oculto. Otro elemento de la planificación debería ser la escritura, pero la escritura hecha por nosotros mismos y no desde el gobierno. La experiencia nos muestra a nosotros de que los gobiernos y los diferentes gobiernos han tratado siempre de normalizar las lenguas, es decir, de adjuntarlas a un vocabulario sumamente exquisito en detrimento en la desaparición de nuestras lenguas. Debo recordar que la escritura no es solo alfabética o silábica, sino nuestra escritura es petroglífica, es de nudos, los quipus, y también está en la cerámica y en los tejidos. Por lo tanto, cuando hablo de escritura, creo que como lenguas indígenas tenemos el derecho de reivindicar todos estos aspectos de la escritura y no solamente el lenguaje fonético y fonémico. Tercer punto, creo que el tema central para nosotros como quechuas es la traducción, la interpretación de las ideas y del pensamiento al castellano. Tenemos una diglosia muy importante entre estas dos lenguas que son completamente diferentes en su concepción de vida y por lo tanto existe una interferencia. Esta interferencia no es mental,
porque no somos idiotas ni tontos, sino que es una interferencia psicolingüística que necesariamente habría que estudiar y hay pocos trabajos al respecto. Se han impuesto solamente las teorías centrales que vienen de Estados Unidos y fundamentalmente de Europa para hacer la interpretación. Pero, sin embargo, nosotros no hemos producido nuestras propias teorías y es urgente hacerlo. Como cuarto punto, estudiar fundamentalmente estas interferencias y en el caso de Bolivia es muy preocupante porque hay una pelea entre los que se dicen mantener la lengua pura y los que se dicen los modernistas que quieren modernizar las lenguas indígenas y en este caso el quechua. La principal pelea en este momento y la batalla que estamos dando es porque no se nos está quitando en el sistema silábico y en el sistema del abecedario, se nos está quitando letras en la pronunciación y sobre todo en la escritura de nuestras lenguas. De ahí que existe un sistema desde el gobierno trivocálico en detrimento de casi las 9 vocales en las que se articula el quechua y las que no se escriben y como argumento es la normalización. De esta manera se están perdiendo los dialectos del quechua y obviamente se está perdiendo una inmensa riqueza, no solo lingüística, sino también humana y de prácticas. Y finalmente, el tema de la planificación lingüística abarca toda la vida cotidiana y a este tema me referiré en el próximo apartado. Muchas gracias. Adelante, maestra María Elisa. Tanile bisha belesh kimakiwol tatsigbat upit levalo tank meyatikyo sale mayat an waitu kahel Yucatán, donde ya no pe pastali umukle mayatan, tumen cogel kutana Yucatán, Campeche, Quintana Roo, titun lejelo pues bajo tan beta y te vistano me antes que nada pues muchísimas gracias por esta invitación para platicar un poco lo que hemos estado trabajando respecto al tema de lengua maya y creo que somos afortunados también porque coincidimos con Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde se habla la lengua maya, y también en el caso de Belice, que también son nuestros vecinos, donde todavía se habla. Hay grupos que están hablando la lengua maya y que están pues ahí empujando un poco por el tema de la revitalización lingüística. Creo que si hablamos del tema de la planificación lingüística comunitaria, muy bien cabe esta frase que en un principio decías, nada para nosotros sin nosotros. Entonces, en el tema de la planificación lingüística comunitaria, los primeros que tendrían que estar participando es la comunidad. La comunidad es quien dice cuáles son las necesidades, cómo deberían de implementarse. Si hablamos también de planear, desde las comunidades existe una planeación que si bien comentaba Esther, es un concepto que está tomado desde lo occidental, pero que dentro de la comunidad existe también una planeación de manera a lo mejor inconsciente de cómo se conoce el término, porque hay temporadas para la siembra, hay temporadas para la cosecha, y como también dentro de esta siembra, de esta cosecha, hay distintas ceremonias que también pues se van practicando durante el transcurso de esto que podemos llamar que es cíclico, ¿no? Hay un tiempo para separar la semilla, un tiempo para ofrendar a través de la ceremonia, para pedir la lluvia. Entonces, inconscientemente existe, creo, esta planificación en las comunidades, ¿no? Esta planeación. Pero si vamos al tema de la planificación lingüística comunitaria como tal, creo que los hablantes son los que tendrían que estar opinando, diciendo qué es importante para ellos. Decía yo que la parte de la lengua maya va a ir de acuerdo también pues a las necesidades, ¿no? de uso, dónde se está hablando la lengua maya, cuál papel tendría que estar jugando la casa, qué papel estaría jugando la educación en la implementación de estas políticas lingüísticas desde lo comunitario, ¿no? A veces decimos es que en la escuela es donde se debe de hablar solamente la lengua maya, pero me parece que tienen que ir en conjunto, tanto en la casa como en la escuela para poder hacer coincidir esos elementos que partan para poder hacer esta planificación lingüística. Los espacios también, y no existe, yo podría decir,
como decimos acá en Yucatán, el hachmaya, como dicen, no podemos irnos con el tema de los purismos, porque si bien la lengua maya se ha ido adaptando a los distintos conceptos, ¿no? Y la necesidad de uso es lo que hace que sea necesario, y la propia comunidad, ¿no? Finalmente es de quien se apropia de, pues, de la lengua, que la va a ser necesaria y que va a decir en dónde hay que ir fortaleciendo pues, las políticas lingüísticas dentro de la propia comunidad. Solo así, creo que partiendo de esta necesidad de lo comunitario, podemos ir viendo o revertir ahora sí que un poco pensando y soñando, ¿no? De las necesidades del uso de la lengua maya, estos índices también de las estadísticas que nos muestran que aunque hay muchas iniciativas que se están haciendo, pues la lengua maya sigue disminuyendo la cantidad pues de maya hablantes, ¿no? Entonces creo que es momento también de sentar las bases, de sentarse a reflexionar junto con la comunidad qué es lo que está pasando, por qué están disminuyendo esos índices. Solamente en el caso del maya de Yucatán, del censo del 2010 al censo del 2020, hubo casi un 10% que disminuyó de hablantes, ¿no? Entonces, si nos vamos con que hay políticas, se están haciendo, entonces, ¿qué está pasando? Quizá aquí falta un poco más la participación desde la comunidad, que de la gente diga qué es lo que está pasando, por qué se está perdiendo, ir generando también en el sentido de el orgullo de hablar la lengua maya, que hemos pasado esa etapa donde decían, bueno, es que somos discriminados porque hablamos lengua maya o hablamos otra lengua. Creo que esa época ya la hemos estado dejando un poco atrás. O sea, no quiere decir que no exista discriminación todavía por hablar la lengua, no exista el racismo, pero sí como ir generando esas estrategias de orgullo desde lo comunitario, partir desde la comunidad y como bien decían, siempre con la participación de las comunidades. Tlazocamati. Adelante, maestro Isidro. Usa chicken que lo toma, lo que ya no llega, ya Juventus ahi Toyokotan, de la que usa Nekedla, ya ante tu mequín, y Gidato de Tapsco, ya en lleven gran hoja, y Carlotino, la Takechen Misaji, Tecastrantan. Bueno, lo que le acabé de decir en lengua Chocotán, que antes se llamaba Chontal, es saludar de buena manera con esta tarde, aquí una tarde lluviosa en Tabasco. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para platicar, dialogar acerca de lo que entendemos por la planeación lingüística de manera muy suave. Si me permiten, yo en particular estuve revisando desde la visión tal vez un poco occidental, que es una planeación lingüística, pero yo le estoy incorporando algunos elementos para decir que una planificación lingüística comunitaria es un plan de acción que que debe de partir desde la visión comunitaria. Una visión comunitaria, o sea, va incluido la cosmovisión de los pueblos, partir desde aquí, desde esto, desde la parte de las comunidades, para establecer compromisos a su capitalización y la promoción de las lenguas indígenas en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Todo con la mira de que todo esto sea de manera justa, inclusiva, también el derecho a usar las lenguas oral en la familia, trabajo, en las diversas instituciones, en diversos ámbitos, porque ya es tiempo de no negarse, porque creo que nos ha hecho daño como considerando que nuestra lengua es una lengua alfa que no tiene grafías. Y no es cierto, todo se puede representar. Entonces es ahí donde está el reto, esta verdadera planeación desde la
nuestros pueblos. Le quiero comentar con la gran experiencia que nos promovimos, que actualmente ya no realmente no, de los náhuatl. Los náhuatl llegaron en varios pueblos por cuestiones comerciales, pero se integraron en varias comunidades. En Tabasco hay muchos nombres relacionados a la lengua náhuatl, como Macutepec, como Pizapotlán, Comalcalco, etcétera, etcétera. Los pueblos de Nacajuca están en náhuatl. Tuvimos mucho contacto con los náhuatl. Entonces, uno de los puntos importantes para la planeación lingüística ha sido con la recuperación histórica. Pero esa historia, una historia hecha por nosotros, no por lo que otros nos vieron, nos siguen viendo. Entonces, vamos a hacer una verdadera historia. Y esa historia, para empezar, lo primero que pudimos trabajar fuertemente aquí en el grupo, en el estado de Tabasco, fue la recuperación de nuestra propia lengua, que no nos llamamos chontalis o chontlay, que quiere decir extraños o extranjeros para los náhuatl. Nosotros nos autorreconocemos como los que hablamos una lengua real, una lengua que significa la palabra Yocotán. Y la verdad, de la palabra Yocotán surgen muchas cosas como Yocotají, palabra verdadera, palabra lengua verdadera, lengua Maestro, autóctona, disculpe lengua que lo real. interrumpa. Entonces, si por favor apaga su cámara para que lo podamos escuchar mejor. Y si puede ir cerrando su intervención. Gracias. Sí, gracias. Entonces, es relacionado a lo que le estoy comentando acerca de la planeación lingüística. Ese es el reto que debemos hacer para la conservación, la revitalización, la promoción de nuestra lengua, y queremos que ya la mayoría de nuestros paisanos, de nuestros hermanos, de los diversos pueblos originarios, que ya hablen la lengua tanto en la expresión oral y en la expresión escrita. Gracias. Sabemos que en su región, maestro Isidro, está lloviendo y su señal de internet es inestable. Bueno, así es la tecnología, pero les pido, si vuelve a suceder, apagamos la cámara y así se escucha mucho mejor. Gracias. Por favor, maestra Reina, adelante. Hija tena la mona hija itina hija ikuana pila humikiana wila halu mana malu wa esa mama kia humikiana mona matena hija makina humikiana hija isena tu humikiana lima inali y atana hija ichana conmigo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Reina, soy chinanteca, hablo la lengua de los tzahumí. También nosotros ya para nosotros chinanteco muy poco tiene que ver si no somos los tzahumí. En relación a la pregunta de la planeación lingüística comunitaria, yo creo que esta es una novedad para nosotros. Esta es una novedad porque históricamente nunca hemos tenido la oportunidad de realizar diversas acciones de planeación lingüística desde las comunidades. Nosotros hemos iniciado este proceso, donde este proceso estamos involucrando académicos, hablantes, hombres, mujeres, conocedores de la lengua y la cultura y autoridades, porque yo creo que son ellos los que tienen que avalar la planeación lingüística. Y máximo cuando venimos de una lengua chinanteca que ha estado bastante violentada, porque es una lengua que tuvo que ser removida a otro estado de Veracruz,
donde a causa de la remoción ha perdido muchos hablantes. Entonces considero que el espacio de la planeación lingüística nos permite a reencontrarnos, a encontrar nuestra filosofía, nuestra forma de entender el mundo, porque somos personas de pocas palabras. Nuestros ancestros, nuestros abuelos no eran de muchas palabras, pero las palabras que decían eran clave para movernos, para obedecer. Mas sin embargo, hoy la cultura de Occidente es de mucha palabra. Considero yo que hoy de crear la planeación lingüística es ser nosotros los protagonistas, es nosotros decidir cómo queremos escribir, qué simbología, qué grafía le vamos a representar o le vamos a dar a cierto sonido. Yo vengo de una lengua tonal que mucha gente, los lingüistas, les daba miedo entrar a la lengua chinanteca porque es una lengua nasal y tonal. Los únicos que tuvieron que entrarle fueron los del Instituto Lingüístico de Verano. Y gracias a la carrera de etnolingüistas que hicimos, pudimos crear el avance de un alfabeto para la escritura del chinanteco. Pero como nuestra lengua es una lengua tonal, una lengua nasal, y tiene más de 16 variantes dialectales. Y ahorita estamos en este proceso, en la planeación lingüística comunitaria, implementando acciones de análisis, de reflexión, desde nuestra lengua, desde nuestra cultura, de cómo ponernos de acuerdo en un solo alfabeto que represente todos los sonidos fonológicos existentes en las diversas variantes de nuestra lengua. Yo sé que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque hay compañeros nuestros que avanzaron en la escritura, pero tenemos que luchar como comunidad, como pueblo, ponernos de acuerdo, establecer un sistema de escritura para toda, que contemple la fonología de cada variante. Y para nosotros nos da un gusto enorme porque hoy las comunidades, las autoridades nos acompañan, nos apoyan con alimentación, nos atienden a sus comunidades, porque todo lo que no sale de la comunidad no tiene sustento. Toda la vida política, la planeación política educativa siempre se ha implementado de arriba hacia abajo. Hoy estamos planteando una nueva estrategia de plantear de abajo hacia arriba, porque si lo planteamos desde abajo, los hablantes, las comunidades asumen un alto compromiso con las distintas acciones que se implementan. Y eso nos hemos dado cuenta. A pesar, nosotros ya estamos de esta parte jubilados, no ganamos ni un peso, pero nos une la lengua, nos une de que no debe perderse la lengua. Entonces ya hicimos un compromiso que tenemos que despertar a nuestra lengua que está durmiendo. Tenemos que ir a casa por casa a despertar esa lengua que no siga durmiendo, que se despierte. ¿Y cómo lo vamos a despertar? Cantándole. ¿Cómo lo vamos a despertar? Relatando las historias, rescatando las historias comunitarias, cómo se recrea nuestra lengua, nuestra filosofía para poder vivir en paz en un mundo. No podemos seguir porque nos asiste el derecho de que se nos reconozca las 68 lenguas en una política educativa nacional. No puede seguir el monolingüismo y el monoculturalismo cuando somos un país plurilingüe y multilingüe. Gracias. Quisiera recuperar en esta intervención algunos elementos interesantes. La maestra Esther comentaba sobre la recuperación de la historia. Pudiéramos decir que hay que ver la lengua como un elemento, además de identitario, histórico del pueblo que la habla y cómo insertarlo en estos procesos de la planificación lingüística comunitaria. Eso me parece muy interesante en el sentido de que
se reivindique la lengua, la historia, el ser, se reivindique el pueblo. También comentaba que la escritura, verlo más allá de las grafías, abarcar la escritura petroglífica, la escritura plasmada en la cerámica y los tejidos y otros elementos culturales de los propios pueblos, donde también se manifiesta esta escritura. También me parece muy interesante retomarlo. Y bueno, también plantear que la planificación lingüística comunitaria debe tener esta pertinencia cultural y lingüística. Y esta pertinencia solamente podrá ser así si se hace desde los propios pueblos, no de afuera, sino de abajo hacia arriba y desde dentro, desde lo exógeno. Y bueno, aquí comentar que en el caso de la maestra Esther, que habla una lengua indígena que se habla en 7, 8 países, que es el quechua, y que cuenta con 8 o 10 millones de hablantes, números más, números menos. Entonces ahí hay un gran reto, ¿verdad?, para la planificación lingüística comunitaria a nivel macro, ¿verdad? Y yo creo que también tendría que haber una planificación lingüística, además de comunitaria e institucional, de tal manera que haya una coordinación entre lo macro, digamos, y lo micro, para que la lengua pueda revitalizarse o desarrollarse en su sentido más amplio. Y por parte de la maestra María Elisa, comentó que debe haber indudablemente y fundamentalmente una participación desde las propias comunidades, donde las comunidades sean las protagónicas y que los pueblos indígenas tengan una participación directa en estos procesos de planificación. Y mencionó también este ámbito comunitario, ¿verdad? De la planificación en el ámbito comunitario, me parece muy importante y hay que resaltarlo. Y también aquí me vino a la mente, con todo lo que han comentado, de impulsar procesos de planificación diferenciada según la situación de la lengua en la que se encuentre. El maestro Isidro plantea que el plan de acción, que la planificación lingüística comunitaria, en pocas palabras, viene siendo como un plan de acción o de acciones, donde hay que organizarse y hay que ver qué es lo que se necesita para desarrollar o fortalecer la lengua. Y es muy interesante que varios de ustedes han recalcado sobre las autodenominaciones. Eso me parece importante, muy interesante. Hay que socializarlo y hay que posicionar los nombres propios de nuestras lenguas, desde nuestras lenguas y desde nuestros pensamientos. Y bueno, la maestra Reina plantea un poco también abarca este reto que existe en lenguas complejas donde hay muchas variantes y de cómo poder organizarse comunitariamente para reconstituirse como pueblo e impulsar procesos de planificación lingüística comunitaria de abajo hacia arriba. En esta intervención han surgido ya varios puntos de vista muy interesantes y quisiera, dado que el tiempo pasa muy rápido, quisiera ahorita que en esta intervención que viene podamos hablar sobre, desde sus trincheras, desde sus pensamientos, cuáles serían para ustedes estos principales retos para instaurar, para implementar la planificación lingüística comunitaria como una estrategia construida desde las bases comunitarias. Entonces me gustaría que comenzáramos, yo creo que puede ser en el mismo orden y bueno, aquí hablar también de aquellos elementos de la planificación lingüística que tienen que considerarse para una buena planificación lingüística comunitaria o cuáles deben ser reconsiderados. Entonces, adelante, maestra Esther. Bien, decirles también que el quechua es una lengua, como decía, ha sido una lengua colonial reconocida por la Corona de España y además ha sido funcional en la comunicación entre ambos reinos de España y Portugal durante más de 50 años. Por lo tanto, estamos hablando de una lengua que cubre casi toda Sudamérica,
prácticamente desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y sin dudarlo también puedo decir que también abarca parte de Brasil. Entonces estamos hablando de una lengua que la hablan más de 12 millones de personas en este subcontinente, en Abya Yala. De tal manera que nosotros tenemos muchos problemas para abordar esta lengua dada su magnitud, pero sin embargo también es una maravillosa oportunidad de poder agradecer a nuestros ancestros que hayan mantenido esta lengua durante tanto tiempo y que hoy se nos dé la oportunidad de practicarla, de ponerla en alto y sobre todo de modernizarla, dado el avance de la tecnología, pero también dado la amenaza que sufre el mundo de una guerra atómica, y donde ciertamente nosotros tenemos un rol muy importante que jugar para preservar la cultura humana y para preservar sobre todo el pensamiento humano. Tomando en cuenta esta perspectiva de los últimos tiempos, me permito a todos ustedes decir que todos estos retos que tenemos por delante y que nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros ancestros siempre lo tuvieron delante, está engarzada, podríamos decir, está presente en la vida cotidiana. Y la lengua no puede estar fuera de la vida cotidiana. Y por vida cotidiana creo entender 3 espacios: el espacio del trabajo, el espacio de la familia y el espacio del tiempo libre. Los seres humanos transcurrimos toda nuestra vida en estos 3 espacios. Y por lo tanto la lengua tiene que estar en el trabajo. Y por trabajo me refiero a aquellas cosas que hacemos cotidianamente en nuestras comunidades y que nos vienen desde antiguo y para las cuales hay diccionarios. Quiero decir, no hay un diccionario fonético, fonológico, escrito en papel, pero en la mayoría de nosotros está escrito en la memoria, pero sobre todo esta memoria está escrita en la praxis. Y esta praxis es sobre el tejido, sobre la cocina, sobre la cerámica, la práctica sobre la fabricación de joyas, y sobre todo la industrialización de los productos agrícolas. Para el caso de los Andes, solamente tengo 2 ejemplos: la industrialización de la papa como harina y la industrialización del maíz en sus diferentes formas, pero sobre todo en nuestra región como chicha, es decir, como probióticos. Dada la situación de pandemia en la que vivimos, esta bebida ha sido muy útil en la salvación de la mayoría de nuestras comunidades de la muerte. Por lo tanto, la lengua va ligada al trabajo, pero también va ligada a la familia, donde se practica la lengua en la crianza de los hijos y sobre todo en una crianza que no tiene que ver con normas morales, sino que tiene que ver con normas del corazón, con normas que hacen bien a la salud y al bienestar de las personas. Por ejemplo, el fajado de los niños, utilizar la faja infantil para sustentar al ser humano, vilipendiada durante muchos años y muchos siglos en nuestra región, y sin embargo la moderna medicina ha demostrado que la faja utilizada en la crianza de los niños hace de ellos más inteligentes y sobre todo hace un control mejor psicomotriz. Por lo tanto, una psicomotricidad sustentada en una anatomía correctamente criada hace que la lengua, hace que el cerebro funcione mejor. Después, también tenemos que en la familia se debe de escribir. Nosotros estamos planteando que no solo sea la escuela la que enseñe a escribir, sino que sea dado en la propia familia, dado que escribimos de diversas maneras, no solamente en papel, sino también con hilos de colores, y donde las madres saben los colores, los diseños que pueden enseñar, sobre todo a las hijas. Y en la familia también
está un sustento muy importante para nuestro desarrollo, que es la proteína animal. En nuestro contexto se crían cuy. Cuy es una palabra quechua que alude al conejo de las Indias. Y esta ha sido la principal proteína animal en lugar de la vaca y los cerdos introducidos por los españoles. Todo esto tiene un lenguaje propio en la lengua indígena, en nuestra lengua quechua. Y finalmente, el espacio más importante y en el cual me incluyo es el tiempo libre. Y el tiempo libre está plagado de rituales. Como decía antes, tenemos 4 tiempos muy importantes en el año, pero también fiesta para los muertos, fiesta para la celebración de la tierra y del nacimiento de las plantas, etcétera. Y todo esto está en lengua quechua, está en nuestra lengua indígena. Entonces, mi propuesta como retos para el futuro es justamente abarcar la vida cotidiana y juntamente con la lengua que está viva en todos estos aspectos. Adelante, maestra María Elisa. Sí, bueno, Dios botique. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que no sé si hablar de retos, desafíos, en el caso de la lengua maya, la yucateca, el mayatám, que también se ha logrado pues traspasar fronteras. En Estados Unidos existen también grupos de maya hablantes que están incidiendo allá, incluso a través de la música. Hay ya presencia de raperos, grupos que están incursionando en el ámbito musical. Sin embargo, me parece que uno de los retos más grandes es ir generando lo empecé a comentar en la intervención anterior, este orgullo de los propios hablantes de hablar la lengua maya en cualquier ámbito, en cualquier espacio desde lo cultural. Sin duda, la lengua maya es transversal a todo lo que hacemos, ¿no? Está presente en todas partes, está presente, como bien apuntaban también, en las ceremonias, en la casa, en el espacio público, en todas partes está la lengua maya. Quizá el principal reto es cómo hacer que la gente lo valore nuevamente, ¿no? Se generen estos discursos pues de orgullo, cómo hacer llegarle también a las comunidades el tema de la Ley General de Derechos Lingüísticos, que si bien está ahí publicada, mucha gente me atrevo a decir que no conocen que existe una Ley General de Derechos Lingüísticos y que pueden hablar y hacer uso de la lengua maya en cualquier espacio. Y que muchas veces el reto principal es estos profesionales también que están saliendo de las escuelas, llámese médicos, llámese enfermeros, economistas, cómo hacer que estos jóvenes que están ahora finalizando sus estudios puedan poner al servicio de la comunidad a través de su experiencia con el uso también de la lengua maya, ¿no? Desafortunadamente hay muchas comunidades donde los jóvenes tienen que emigrar a las ciudades y a veces se olvidan de la lengua maya, ¿no? Por las necesidades a veces del trabajo, ¿no? Como la parte de la migración va haciendo también que esta pérdida de la lengua maya se abone a esto, ¿no? A la pérdida. Pero ¿cómo hacer que regresen también a las comunidades a poner en práctica todos estos conocimientos que ellos ya tienen? ¿Cómo hacer también que todos estos proyectos que están partiendo desde las instituciones lleguen a las comunidades? A veces se quedan solamente en las cabeceras, desafortunadamente no llega a las comunidades, y creo que es lo que pasa con la lengua maya. Uno pensaría que siendo profesional, pues no tendría por qué hacer el uso de su lengua, ¿no? Pero estamos viendo que es una necesidad que tiene que surgir también desde la propia universidad, ¿no? Cómo hacer esta participación de los jóvenes en las comunidades para devolverle todos estos conocimientos, ¿no? Yo creo que serían los principales retos desde mi punto de vista, ¿no? Cómo partir de esta necesidad de que la lengua maya también se hable, pero también cómo dar los elementos. Hablaban hace rato del tema de la escritura. Sin duda ha sido un tema muy complicado el ponernos de acuerdo también como escritores. ¿Qué grafías se tendrían que estar usando? ¿Cómo tendrían que escribir? Sabemos que existe también ya una unificación de la escritura en el caso del mayatám,
pero no todos lados llega. Entonces, ¿cómo hacer también que llegue esto a las comunidades? Si se está trabajando desde lo institucional, ¿cómo hacer que se aterricen a las comunidades, ¿no? Porque si no podremos pasarnos pues platicando y generando qué estrategias, qué retos, pero insisto mucho en esta participación desde lo comunitario. Maestro Isidro, adelante. Bueno, es importante esta charla con uno de los principios de los retos a enfrentar para detonar procesos y que todas estas acciones inicien desde las comunidades. Bueno, yo quiero presentar algunos ejemplos de qué tanto hemos luchado para este proceso que la compañera también menciona, por ejemplo, la forma de escribir. Aquí en Tabasco, los primeros que iniciaron su escritura, fue una institución que es el Instituto Lingüístico de Verano. Pues son los primeros que escribieron, pero tenían otros fines, tenían otros objetivos, y casi por lo regular es pasar, aprender la lengua y al mismo tiempo castellanizar a los hablantes. Pero también tienen otros fines, por eso elaboraron Biblias en lengua yocotán, también con un proceso de evangelización. Entonces, nosotros creo que no vamos a caer en esa situación. Están bien interesante el análisis lingüístico que realizaron, pero nosotros ya como hablantes requerimos también de una normalización de nuestra propia escritura. Aquí en Tabasco ha sido un poquito complejo, pero no lo considero así cuando realmente podemos dialogar con nuestros compañeros, con otras personas que están haciendo otras nuevas propuestas. Nosotros en educación indígena, desde que egresamos de la carrera de formación profesional de etnolingüistas, somos muy poquitos. Aquí en Tabasco somos 12 etnolingüistas. También tenemos otra persona muy preparada que es doctor en lingüística indoamericana. Pero bueno, siempre he dicho así como personas que me gusta promover el uso de la lengua yocotá, no solo en la expresión oral, sino en la parte escrita, tenemos que partir de lo que ya tenemos. Considero que ya tenemos un gran avance y nosotros estamos implementando. No debemos de tener más problemas, porque la que nos identifica, o sea, ahora sí, haciendo comparación con otras lenguas que son tonales, que son más a veces tienen hasta 10, 11, 12, hasta 16 vocales, o sea, son lenguas tonales. Sin embargo, en el caso del yocotán, solamente lo que nos hace diferenciar es como la lengua maya. Son lenguas son glotalizadas. La mayoría son donde nosotros los hablantes las tenemos bien desarrollada en el aparato fonador la tenemos bien desarrollado la glotis. Y la otra que nos identifica realmente nuestra lengua es una vocal más, aparte del español, y un solo sonido. Y la que estamos luchando para que esto se normalice. Cuando se llegara a normalizar nuestra escritura, yo creo que es un punto esencial para avanzar con esta verdadera planeación, y que para eso tenemos que involucrar a todos los hablantes, a todo lo académico, las personas que están interesados en promover el uso de nuestra lengua. Otra es el reto también es cómo difundir nuestra escritura en todos los nombres de los lugares, de las calles, de letras en los comercios, letreros en los comercios, etcétera. Hay muchas cosas que hacer, pero considero que es un reto, pero no imposible para lograr. Gracias. Muy bien. Adelante, maestra Reina. Bueno, yo siento que el reto de la planeación lingüística comunitaria es enorme, porque ante la situación de injusticia que viven en nuestras comunidades y que a las lenguas indígenas se les ha ido arrinconando en los lugares más inhóspitos y se han convertido en lenguas pobres desde la cultura de Occidente. Mas, sin embargo,
nuestra lengua, nuestra planeación lingüística comunitaria tiene una riqueza potencialmente enorme que nosotros, gracias a las mujeres que no han perdido el arte de hacer su ropa, gracias a las mujeres que han venido transmitiendo de generación a generación los conocimientos de la forma de elaborar un huipil, donde plasma la visión de un mundo. Entonces, yo considero que son muchos los retos que tenemos que superar desde alguien lo decía, nuestra medicina tradicional, los viejos están yendo. Con la pandemia, mucha gente grande se fue y se llevó su conocimiento. Tenemos que ir con la escritura, dejar testimonio, rescatar el libro de la lengua, donde rescate la sabiduría, los conocimientos, la medicina tradicional, la forma de ver el mundo, todo la educación comunitaria. Si nosotros, Oaxaca es un estado donde está muy marcado la educación comunitaria, de cómo se ejercen los cargos dentro de una comunidad por estratificación, no por imposición ni por corrupción. Entonces yo considero que nosotros tenemos mucho que aportar en una sociedad monolingüe que está sumamente en decadencia, que ha perdido muchos valores sobre la calidad y la solidaridad del ser humano. Todavía en nuestros pueblos tenemos esas formas de relacionarnos y de solidarizarnos y de sentir, de ponernos en empatía, de sentir cuando una mujer se alivia, ¿qué hace? Las amigas van y ayudan en la casa. Cuando alguien muere, todo el mundo lleva algo que se va a comer allí. O cuando se vaya a rozar, van y apoyan los vecinos y los paisanos. Yo considero que la planeación lingüística no solo va a la lengua, va a la historia, va la geografía, va el mundo indígena, va el arte, va los cuentos, cómo se recrea la lengua, porque a través de una planeación lingüística la gente recrea su lengua. Están lavando las mujeres, recrean su lengua. Están haciendo la casa, los señores ejercen la etnomatemática. O sea, yo considero que hay mucho, a pesar de que siempre las políticas fueron de desaparecernos porque creían que éramos un problema y se dieron cuenta que nunca fuimos problema. Al contrario, podemos ser un aporte para esta sociedad que lamentamos mucho la situación en la que vive. Y creo yo que se tiene que el reto es garantizar la educación, la deserción escolar en las escuelas, que la educación sea algo motivante para garantizar la permanencia y el bienestar de los niños, que la educación sea un conducto. Y considero yo que sí es sumamente importante que la escuela se dé otro viraje, pues, que nos enseñe a reeducarnos, porque no somos seres individualistas, somos seres que nacimos y aprendimos en la colectividad. Y por lo tanto, esa parte es muy importante, que tenemos que rescatar la filosofía del mundo de las 68 lenguas indígenas que se habla en México, para que realmente alcancemos una planeación lingüística comunitaria y que se involucre y hagan compromiso todos los hablantes, las autoridades y los 3 niveles de gobierno, y que no solo acompañe en la presencia, que vayan regenerando leyes jurídicas a favor, apoyando a las diversas acciones que se implementen para el proceso de la planeación lingüística comunitaria. Porque por sí sola no se va a poder,
se requiere que ir acompañado con recursos económicos para ejercer las diversas acciones. Tlazocamati, gracias maestra. Ya estamos ahorita en el segundo espacio de rondas de preguntas y hasta aquí han manifestado algunos puntos que me parece importante enfatizar. Se habla de cómo la planificación lingüística comunitaria tiene que abarcar abarcar los diversos ámbitos de uso de las lenguas indígenas desde lo comunitario, que sea amplio, que abarque la vida familiar, el ámbito de la vida cotidiana. Decía la maestra Esther que el ámbito también del tiempo libre, donde los rituales y diversas prácticas culturales se recrean desde la propia comunidad. Otro punto es que el reto es que la planificación lingüística comunitaria también tendría que estar abarcando pueblos indígenas con asentamientos contemporáneos o lenguas en expansión o lenguas en movimiento o migración. Esto nos lo planteó la maestra María Elisa y también habló sobre la transversalización de la planificación lingüística comunitaria desde el ámbito comunitario y también el reto, digamos, a nivel institucional. Esto lo plantea más explícitamente la maestra Reina cuando habla de esta corresponsabilidad con los 3 niveles de gobierno. Y el maestro Isidro me parece muy acertado que cuando habla de que la planificación lingüística tiene que partir de un autodiagnóstico, de revisar qué se tiene, qué no se tiene y a partir de ahí tomar decisiones para, por ejemplo, promover la señalética o paisaje lingüístico en las comunidades. Hasta aquí creo que se han ya planteado diversos planteamientos muy importantes que la planificación lingüística comunitaria no debe ser única con una sola ruta, sino que debe ser multilineal y debe ser diferenciada, de que debe ser una estrategia desde los propios pueblos, es decir, comunitario. Podríamos decir que debe ser también de una manera policéntrica desde los propios pueblos y situaciones particulares de las lenguas indígenas. Debe ser corresponsable, debe ser integral, transversal y donde los pueblos indígenas tengan una participación directa, de abajo hacia arriba y que, bueno, aquí creo que también sería interesante que estos procesos de planificación lingüística sean autogestivos y de acuerdo con la soberanía lingüística de los propios pueblos. Yo creo que también ahí hay mucho que hacer desde nuestras propias miradas y comunidades de poder impulsar procesos autogestivos y por supuesto ir más allá de lo local, de abarcar lo regional. Me parece importante de cómo se hacen alianzas de las variantes lingüísticas, alianzas de autoridades, alianzas de diversas autoridades para que se pueda impulsar estos procesos de planificación lingüística. Me comentan que no hay ahorita preguntas por parte del público, pero quisiera, a ver si en estos momentos quisiera leer algunos comentarios que nos han hecho. Por aquí nos dice Roberto Linares, le manda saludos, maestra Reina Felipe. Comenta alguien en lengua náhuatl, Kena Isquino Eli, así mero. Podríamos interpretarlo de esa manera. Excelente ponencia. Y el Ernesto Fuentes nos manda saludos. Nos saluda buena tarde. El compañero Guillermo Gutiérrez. Rogurro también nos manda saludar. Catalina Ramírez Hernández dice, muy cierto, maestra, es verdad lo que usted está diciendo. Y bueno, nos están viendo y siguiendo varias personas a través de las redes sociales. Bueno, hasta aquí quisiera que pasemos a ya nuestra última ronda prácticamente. Ya se ha hablado también se ha tocado, bueno, la maestra Reina tocó sobre la variación
de las, parece es redundante y pleonasmo, ¿verdad? Sobre las variantes lingüísticas. Entonces me parece que podemos ya plantear estos dos últimos puntos, que son las siguientes. Para ustedes, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para lograr una planificación lingüística corresponsable y sostenible? ¿Y qué recomendaciones hacen para garantizar la centralidad de los pueblos indígenas en la instauración, implementación, operación de políticas culturales y lingüísticas? Yo creo que podemos ir ahora al revés. Podríamos comenzar con usted, maestra Reina. Adelante. Su micrófono, si lo activa, por favor. Gracias. Para dar seguimiento a lo de la planeación lingüística es necesario formar una estructura representativa y que tenga la calidad moral y que tenga, que permita ir valorando que la lengua va avanzando. Es bien importante porque no podemos seguir aislados, sino tenemos que tener una representación, un comité, llámese un consejo, porque en mi pueblo se llama Consejo de Ancianos, donde estén representadas las lenguas de cada estado y así a nivel país, y también se requiere implementar un plan de acción en el marco del diseño de las lenguas indígenas, porque si no planteamos un plan de acción, el tiempo se nos va a ir y no vamos a poder medir de dónde estábamos, qué tanto avanzamos y qué tanto nos falta para avanzar. Entonces, es necesaria instrumentar estrategias que permitan que cada una de las 68 lenguas indígenas implemente su plan de acción de corto, mediano y largo plazo, porque las lenguas están postradas, las lenguas están dormidas, las lenguas están desapareciéndose. Entonces yo considero que hay que tomar en serio esta situación, pues, junto con las autoridades federales, estatales y regionales, porque nos hemos encontrado con muchos problemas en el camino de la planeación lingüística, donde las autoridades municipales no quieren apoyar diversas acciones de fortalecimiento de la lengua, no tienen la conciencia. Entonces yo considero, no sé quién tiene que señalar esta declaración de Los Pinos y hacerle llegar a las autoridades tanto educativas como municipales como jurídica. Es urgente, así como también tiene que acabar todas las formas de discriminación y trato con los hablantes de las lenguas indígenas. O sea, tenemos que ver ese cambio, pero tenemos que ver que hay instrumentos legales, está en la Ley de los Derechos Lingüísticos, está el Convenio 169 y están los distintos acuerdos que México ha ratificado y no vemos que solamente están dentro de un escritorio y no se difunden, ni mucho menos en la lengua de Occidente, ni en nuestra lengua. Entonces, yo creo que son recomendaciones muy, muy importantes. Esa sería, para no ganarle a los compañeros el tiempo y por la manita levantada, cedo. Gracias, maestra Reina. Adelante, maestro Isidro. Así es. Yo quedé pendiente en hablar algo sobre es importante tomar en cuenta en la planeación lingüística las variantes dialectales, que actualmente le llaman variantes lingüísticas. Es importantísimo unificar criterios de esas variaciones. Queremos entender de que si nosotros
en la parte educativa, también tiene que ver con la educación. Si seguimos escribiendo cada institución, cada ámbito, de manera distinta se escriben, como que no, ahí distorsionamos muchas situaciones con los estudiantes, con los niños y con los adolescentes y hasta a nivel universitario. Entonces, por eso es importante determinar, normalizar la escritura con un solo alfabeto, establecer criterios y que no únicamente quede en la parte de criterio lingüístico, sino también hay otros criterios, otros fundamentos, la parte pedagógica, la parte de la sociolingüística, muy interesante. O sea, ¿por qué se pierden las lenguas, se pierden los sonidos, etcétera, etcétera? La didáctica, lo psicológico, la parte antropológica, etcétera, etcétera. Como tomar en cuenta todo un equipo interdisciplinario, pero al mismo tiempo tener bien formado en las comunidades esos consejos de ancianos, consejos de los sabios, pues porque son ellos los que poseen los saberes comunitarios, los conocimientos ancestrales, como que tiene que ver con eso del uso de las plantas medicinales, la cosmovisión, no en cualquier momento van a tirar los árboles. Eso se debe también a la situación de los movimientos de los astros, etcétera. Eso es importantísimo para trabajarlo ampliamente y, ¿por qué no decir, al menos en Tabasco, por ejemplo, que vienen en el catálogo de las lenguas, vienen como 4 variantes. Entre más variantes se dividen, mucho más complejo se vuelve. Yo creo que en Tabasco, en la lengua yogotán, existe solamente como 3 variantes generales y con eso podemos trabajar suficientemente para normalizar nuestra escritura. Gracias. Maestra María, adelante. Sí, bueno, yo nada más como recomendación o no sé cómo, no sé si sea recomendación, que esta parte de la planificación lingüística tendría que ser más integral, ¿no? Considerar todos los ámbitos, ¿no? Cuando pensamos en lengua maya, pensamos cultura, pensamos INALI. Entonces, las otras instituciones, ¿qué están haciendo para tener presente el tema lingüístico, ¿no? Desde ellos, ¿no? Yo creo que, insisto en que sí tiene que ser transversal, integral y considerarlo en todos los ámbitos, no solamente que sea el trabajo que el INALI tenga que hacer, o solamente que la Secretaría de Cultura tenga que ver, sino que tiene que estar presente en todas las instituciones, desde salud, desde lo económico, desde lo rural, o sea, tiene que permear en todos, porque la lengua maya sin duda está presente en todos los ámbitos. En este caso, en el caso, puedo decir, de Yucatán, se hace necesario entonces, ¿no? O sea, que no solamente quede y que cuando alguien piense en el tema de lengua maya, piense solamente en que es lo que se hace en el área, lo que se hace en cultura, y también estas instituciones destinen recursos para el fortalecimiento también, pues, de la lengua maya, ¿no? Que eso sería algo importante porque desafortunadamente el tema de las lenguas es quien menos recursos se invierte para ello, ¿no? Y no pensar en algo que solamente es desde lo bonito, desde lo turístico, desde lo cultural, sino que está presente en todos los ámbitos y es importante también, pues ahí destinarle recursos a eso. Yo creo que serían más que nada mis recomendaciones. Gracias, Kamati. Gracias, maestra Esther. Adelante. Me sumo a las ideas y al corazón de todos ustedes con lo siguiente, que pienso que es obvio que el Estado se ocupe de las políticas lingüísticas, nadie lo discute y muchos de ustedes lo reclaman inclusive y que se haga institucional. Desde la experiencia de Bolivia, de 14 años de implementación de leyes a favor de los pueblos indígenas, entre comillas, puedo decir de que también esta institucionalización de las políticas a favor de los pueblos indígenas y en este caso en concreto de las lenguas, también se corrompe y se coopta, especialmente a través de los partidos políticos que se creen dueños de nuestra cultura y se creen dueños de nuestras lenguas.
Y por lo tanto, aquí voy con la idea del maestro Isidro, donde la normalización para nosotros ha sido una verdadera pena, una verdadera, como decimos en quechua, yaqui, una verdadera tristeza, porque se están extinguiendo muchas variedades dialectales del quechua particularmente, y no tenemos que hablar de otras lenguas, de las selvas, por ejemplo, la Amazonía, y también de la lengua, que es otra de las lenguas muy importantes. Entonces, yo quisiera decir que como pueblos indígenas tendríamos que mantener nuestras propias autonomías respecto del Estado en esta iniciativa de proteger las lenguas, nuestras lenguas. Y yo creo que el mismo Estado tendría que determinar que tiene que haber iniciativa privada en este caso. Me estoy refiriendo a que todas las comunidades debemos tener nuestra propia autonomía privada para poder hacer nuestra planificación comunitaria, como lo hemos dicho. En segundo lugar, creo que también debería el Estado asumir la transversalidad de las lenguas según las regiones y según la mayoría de hablantes. Y con transversalidad me refiero a que la burocracia debería de estar preparada para hablar una lengua indígena, por lo menos, o por lo menos una lengua regional. Y también de que en los diversos lugares se debería exaltar la lengua indígena, valorarla frente a los ojos de los niños y de los jóvenes, sobre todo en la señalética y en las señales de los aeropuertos, de los centros de salud, de los hospitales, de los salones de fiestas, de las plazas, etcétera, porque la señalética conlleva contenido de pensamiento de nuestra lengua, pero al mismo tiempo también lleva escritura y también lleva ese sentimiento de orgullo nacional de nuestra propia lengua. Finalmente, quisiera hablar sobre el estudio científico de la lengua. No debemos olvidar que nuestras lenguas son merecedoras de la ciencia y sabemos que la ciencia se hace en esta ocasión, sobre todo en la universidad. Las universidades deberían comprometerse plenamente con las lenguas indígenas y su desarrollo científico. Para el caso de Bolivia estoy hablando y estoy rogando hace muchos años de que tengamos desde la Universidad de Estudios de Tiahuanacología y de Incalogía, es decir, como los egipcios, ellos tienen estudios de egiptología, nosotros no tenemos estudios de todas estas culturas, de todas las piedras, de todos los monolitos que tenemos, los tejidos, etcétera, y no sabemos todavía qué quieren decir. Por lo tanto, la tarea que tenemos por delante y la planificación lingüística realmente abarca la vida entera y el corazón de todos los indígenas de América. Muchas gracias. Hasta aquí han tocado y han planteado otros puntos muy interesantes. Por ejemplo, esta necesidad de que debe haber una estructura representativa, organizativa, comunitaria desde los propios pueblos a través de comités o consejos de planificación lingüística comunitaria, y esto se puede hacer por pueblo indígena o por grandes regiones o microrregiones, dependiendo de cómo el pueblo se pueda organizar, y que también es importante insertar, plantear, impulsar procesos de planificación lingüística en el marco del decenio. Es muy importante de que en una década se pueda ya tener una infraestructura mundial donde los pueblos indígenas puedan estar revitalizando, desarrollando y fortaleciendo sus lenguas. Y esto a través de tiene que ser mediante un largo alcance, mediante un tiempo a mediano y largo plazo, continuo y permanente. La maestra Reina hasta aquí planteó estos puntos interesantes. El maestro Isidro habló de que se tienen que considerar las variantes lingüísticas y buscar esos mecanismos para que el pueblo pueda reconstituirse e impulsar procesos de planificación lingüística de la lengua.
y esto a través de la normalización de escritura, pues es todo un reto, pero se tiene que ver de esta manera. Se vuelve a reiterar sobre la transversalidad y la integralidad de la planificación lingüística comunitaria y abarcar diversos ámbitos como la salud, la justicia, la educación, medios de comunicación también, diría yo, etcétera. Y bueno, la maestra María aquí también plantea, y eso es importante también considerar, de que la planificación lingüística comunitaria no se puede impulsar fácilmente si no hay, por ejemplo, presupuestos, si no hay por ahí recursos de que contribuyan a poder detonar estos procesos en los pueblos. Pues para eso eh, se tiene que considerar el tema económico también. Y por su lado, la maestra Esther plantea que para esos procesos de planificación lingüística comunitaria hay que seguir defendiendo, atesorando, resguardando nuestras autonomías, mantener nuestras soberanías, la libre autodeterminación sobre el destino de nuestras lenguas. También plantea nuevamente sobre la transversalidad y de que también la planificación lingüística comunitaria debe abarcar, buscar esas estrategias para que las lenguas indígenas sean aprendidos por los servidores públicos, por lo menos aquellas lenguas pues donde ellos se desempeñan o trabajan, digamos, en sus regiones, que tiene que impulsarse pues esta estrategia también. Me parece que hasta aquí han tocado temas muy interesantes que abonan a nuestro tema. Hemos aquí ya desahogado nuestras tres rondas, y pues yo creo que podemos ir despidiéndonos y pues agradeciéndoles por este gran aporte que ustedes han dado. Y estos insumos indudablemente van a servir para poder seguir trabajando la planificación lingüística desde los pueblos con mucha pertinencia, con soberanía, bajo la corresponsabilidad, teniendo una mirada amplia, macro y micro, a nivel general y a nivel particular, con los tres niveles de gobierno, donde el Estado acompañe a los pueblos indígenas para revitalizar y desarrollar sus lenguas. Creo que nos podemos despedir de manera general para no comer el tiempo de lo que viene adelante. Yo creo que podemos decir en nuestras lenguas Temoitasque, en náhuatl, hasta luego, y pues mucho gusto. Pueden encender sus micrófonos, adelante. Nos despedimos. En quechua, Tincunacama. Dari Dios to dali boti, kubita. mi polal, Dios Dali boti. kubila usane kedela.